luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero tienes signo de abrir el libro rompido del cielo. Tú solo, tú que fuiste entregado por nosotros y nos compraste para Dios con su sangre. Danos a poder de los misterios del reino de Dios y nos has enamorado de las fuerzas de la forma. Descubrimos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se extinga las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes. Muy buenas. Casi todos me conocéis, pero el que ha venido nuevo este año no me conoce. Soy Luis y estoy hoy sustituyendo a Adolfo, que no podía estar en esta tarde en la clase. Bueno, se estaba dando el código de la alianza, la antigua alianza. Ese trato del amor, diría yo, de Dios para con el hombre. Ese mismo especial que Dios ha tenido siempre para con el hombre, pero ya desde el principio fue así, porque desde que Dios crea el mundo, crea el universo, crea el cielo y la tierra, quiere hacer algo especial. Y dice que crea al hombre a su imagen y semejanza. Eso es lo especial que hizo Dios con el hombre, crearle a su imagen y semejanza. Le crea en una gracia perfecta, con el don preternatural de no morir, y le crea libre. Y precisamente el hombre, haciendo ese mal uso de la libertad, decide, en un pecado de soberbia, separarse de Dios. Decide que Él es el que va a decir lo que está bien y lo que está mal, y ese fue, en definitiva, el primer pecado, ser como Dios. Y esa fue la tentación de la serpiente. Les dice, no, es que nos ha prohibido Dios comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice la serpiente, si coméis del árbol, seréis como Dios. Y el hombre decide ser como Dios y se separa de Dios. Fijaos, este fue un pecado que le debió salir muy rentable a la serpiente, porque fue el pecado de entonces y es el pecado de ahora. Hoy el mundo vive sin Dios, el mundo vive como si Dios no existiera, y es el hombre el que vuelve a intentar ser como Dios. Y hoy también el hombre decide lo que está bien y lo que está mal, quién tiene derecho a vivir o quién no. En definitiva, vuelve a intentar ser como Dios. Pero Dios sigue siendo Dios y sigue siendo Padre, y justo al lado de la caída viene la promesa de redención. Dios le promete al hombre redención, es decir, salvación. Después de esa primera caída, justo como lo que se conoce como el protoevangelio, la promesa: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y a lo largo de entonces, Dios ha ido haciendo pactos con el hombre, primero con Noé, le promete que no habrá más diluvios después que sale del arca, después con Abraham, con una promesa de salvación. Fijaos, explica muy bien San Pablo en la carta a los Gálatas esta promesa de Dios hecha a Abraham. Dice que la promesa hecha por Dios a Abraham es como un testamento para la humanidad, en la que el heredero del testamento es el Hijo propio de Dios, Cristo, pero en la que nosotros, que hemos sido regenerados por la gracia en el bautismo y hemos sido hechos hijos adoptivos de Dios, somos por lo tanto coherederos con Cristo de esa promesa de salvación hecha por Dios a Abraham. Bien,
Digo que ha ido haciendo pacto, después se elige un pueblo y con este pueblo hace otro pacto, una alianza, la antigua alianza. Este es un poco el camino de la historia de la salvación que hemos ido viendo hasta ahora, ¿no? Aquí, en el caso del Sinaí, de la antigua alianza, se trata de un contrato bilateral entre Dios y el hombre. Dios se compromete a ser su Dios y guiar y proteger a su pueblo, y el pueblo, una vez que Moisés le ha leído todas las leyes y preceptos, se compromete a ser fiel a ese Dios y a cumplir. Y eso los profetas lo sintetizaban en una frase. Leer en Jeremías 30:23. He aquí que el huracán de la ira divina se desencadena y una tempestad se desata. Perdón. 23. Sí. 30-23. Sí. ¿Es este? Sigue. Ah, sí, perdón, es que... Y una tempestad se desata y descargará sobre la cabeza de los malvados. No volverá atrás la cólera de Yahvé. No es esa cita. ¿Qué número era? Jeremías 30. Jeremías. Sí. 30-23. 30, ¿qué número? Versículo 23. Pues es 23. Atención, el Señor A ver. desencadena una tormenta. No, pero yo no sé. Sí, Quizás se Jeremías coge una 30. Es la cita de... Que el huracán de la ira divina, No. es que está nada. Sí, el profeta expresa el sentido de este pacto, quería decir, que lo resumía en yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la cita, pero que debo yo tener mal tomado. porque no Sí, es- está mal. Sí. Está mal, No está. Bueno. Es la tempestad y la calma. Sí, bueno, digo, este pacto entre esta antigua alianza, los profetas la resumen en esa frase: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bien, esta alianza hay que sellarla, hay que rubricarla, hay que firmarla. ¿Y cómo sellan el pacto? Con la sangre. La sangre era lo más sagrado para el hombre, porque era el vehículo de la vida. Entonces, lo más sagrado para el hombre era la sangre, porque en la sangre estaba la vida y la vida pertenece a Dios, ¿no? Bien, pues esa sangre que va a sellar la unión había de haber entre Yahvé y su pueblo, es el sello, la firma de la alianza. Fijaos, dice Moisés: tomó él la sangre y aspergió al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que pacto con vosotros conforme a todas estas palabras. Esta es la fórmula, podríamos decir, de la antigua alianza. Pero esto nos recuerda algo. Cuando llega la nueva alianza, también se va a sellar esa nueva alianza. Perdón. La cita que te referías es Jeremías 30:22, en la cual vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ah, ¿ves? Es que yo tengo 23 y se conoce que ese es el versículo anterior. Es el versículo anterior. Jeremías 30:22. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bien, decía que esta antigua alianza que se ha sellado con la sangre, lo más sagrado, nos recuerda estas palabras de Moisés. También cómo se selló la nueva alianza. También se selló con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Cristo en la última cena dijo: esta es mi sangre de la alianza que será derramada por muchos. ¿Veis la semejanza entre una y otra alianza? Bien, después de esto, no leo todo el texto, porque yo supongo que cuando se han ido viendo todas las leyes, pues ha destacado más esto, pero no leer todo porque es muy... Pero sí conviene en casa repasarlo, mirarlo, verlo, porque es muy curioso. Veréis cuando lleguemos a la construcción del tabernáculo, Dios se presenta como un verdadero arquitecto. No deja ni un detalle a
aire. Bien, dice el escritor, después de esto se señala que los elegidos, los que habían subido a la montaña, es decir, Moisés, Aarón y los 70 ancianos, para recibir todo este código de la alianza, pues vieron a Dios. Vieron al Dios de Israel. Sabéis que hay una cita en Deuteronomio donde dice que no se puede ver a Dios sin morir. Por eso se encarga muy bien luego Moisés de decir que no lo vieron en ninguna forma sensible. Y el texto dice, lo vieron como un reflejo, como un fulgor especial, como el zafiro, como tal. Bien, precisamente porque después de ver a Dios siguieron vivos, dice, le vieron, comieron y bebieron. Fijaos, se sella el pacto de la alianza y por parte del pueblo rompieron tantas veces el pacto, es decir, fueron tantas veces infieles al pacto este de la alianza, que el mismo Jeremías lo da por anulado a causa de todas las transgresiones del pueblo hacia este pacto. El que siempre se mantuvo fiel fue Dios. Dios siempre se mantuvo fiel en el pacto. Si lo da por anulado es porque lo va a sustituir por un nuevo pacto. Es decir, la antigua alianza lo va a sustituir por la nueva alianza. Pero en esa nueva alianza ya no va a estar condicionada por la flaqueza de los hombres, sino por la misericordia de Dios. Bien, sube al monte y va a recibir las tablas de la ley, en las tablas de piedra. Para resaltar más la importancia de esta legislación que Dios le da a Moisés, dice que Dios le entrega las tablas donde estaban escritas las leyes y los mandamientos. Lógicamente, en las tablas de piedra no podía estar todo el código de la alianza, pero sí estaba el decálogo, estaban las 10 palabras que iban a ser la síntesis de la voluntad de Dios y la base de las nuevas relaciones entre Dios y su pueblo. Por eso Dios se presenta entregándole las tablas como un fuego devorador envuelto en una nube de fuego. El fuego simboliza la santidad y la trascendencia de Dios. Bien, pues se les ha dado todo este conjunto de leyes, todo este conjunto de normas, de prescripciones, del código, que regulan toda la vida jurídica, social y religiosa. Es el pacto de la alianza entre Yahvé y su pueblo. A continuación, Dios pide que se le haga un tabernáculo, que se le haga un templo en el desierto. Estando Moisés en la cima del monte haciendo oración, recibe la orden de construir un santuario para Yahvé. Yahvé quiere habitar en medio de su pueblo y ser para él fuente de bendiciones. Pero esa era la gran gloria de Israel, que el Dios Todopoderoso, el Dios Creador del cielo y de la tierra, se dignase habitar en medio de ellos. Pero en el desierto el pueblo vivía en tiendas. Luego la morada de Dios tenía que ser una tienda, y ese es el tabernáculo que manda construir, una tienda, eso sí, digna pues de la gloria y de la majestad de Dios. Y ya veremos luego cuando le da la orden de construir el tabernáculo o la tienda, como el autor presenta a Yahvé pues haciendo el diseño de la misma tienda como un gran arquitecto. Y para su tabernáculo pide la colaboración del pueblo, la donación de toda clase de prendas, de objetos valiosos para la construcción. Quería que fuese pues como un homenaje popular, como un homenaje voluntario y nacional. Y luego va a pasar a describir todo el mobiliario del tabernáculo, podríamos decir. Y la primera cosa importante que manda para el tabernáculo es el arca, el propiciatorio.
propiciatorio y los querubines, es decir, el arca de la alianza. El primer objeto sagrado importante que había de ponerse en el tabernáculo era el arca. Y fijaos, es curioso, Dios, que siempre fue celoso con su pueblo, quiero decir, no quería otro Dios para su pueblo que no fuese él, y evitaba toda reproducción de cualquier elemento que pudiera recordarles a otros dioses, a la idolatría, les manda ahora construir un arca y sobre el arca 2 querubines. Vamos a ver qué misión. La misión del arca fundamental es que va a ser la que va a contener las 2 tablas de la ley, el decálogo. Las dimensiones del arca también se las da, yo creía que era más grande, son aparentemente muy grandes porque el arca mide 1,25 de largo por 0,75 de ancho y alto, relativamente pequeño, no demasiado grande. Y sobre la cubierta o el propiciatorio 2 querubines, que tenían la misión, con las alas extendidas, de primero proteger el arca y luego con las mismas alas formaban un trono. Ese era el propiciatorio donde Dios se manifestaba dentro del tabernáculo a Moisés. Por eso dice, allí me revelaré a ti y de sobre el propiciatorio, de en medio de los 2 querubines, te comunicaré yo todo cuanto para los hijos de Israel te mandaré. ¿Veis? El arca era pues el símbolo de la presencia de Yahvé en medio de su pueblo, para guardar también cuidadosamente las tablas del testimonio. En el templo de Salomón estaba en el Sancta Sanctorum, en el lugar más santo del templo, y aquí en el tabernáculo también estará en el Santísimo. Ya veremos luego cómo está dividido el tabernáculo. Es curioso porque después misteriosamente desaparece el arca. El profeta Jeremías la mete en una cueva, la tapia, y no se vuelve a saber nada del arca de la alianza. Es más, él mismo dice que nada se volverá a saber de ella. Sin embargo, en la visión que Juan tiene en el Apocalipsis del templo del cielo, dice que vio el arca. Vamos a leerlo, Apocalipsis 11:19. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y dejóse ver el arca del testamento en su templo. Y hubo relámpagos y voces, y rayos, y un temblor y granizo fuerte. Se abrió el templo que está en el cielo y se dejó ver el arca del testamento, el arca de la alianza. Bien, otros elementos, otros que componían y que estaban en el tabernáculo era la mesa de la proposición y el candelabro de oro. La mesa de los panes de la proposición era una mesa de madera revestida de oro en la que tenían continuamente 12 panes. 12 panes que se renovaban todos los sábados, cada sábado se renovaba. Eran los panes de la proposición porque estaban en la mesa ante Dios, estaban en el otro habitáculo del tabernáculo. Por un velo estaba dividido en el lugar más santo el arca, en el lugar del santo, el no santo, la mesa de los panes de la proposición. La finalidad pues era reconocer que la subsistencia del pueblo de Israel dependía del favor de su Dios. Es verdad, luego la tradición cristiana ha querido ver en estos panes de la proposición un tipo de la Eucaristía, como el pan eucarístico es del que dependemos para subsistir espiritualmente. Estaba también el candelabro de oro, porque en la tienda no podía faltar la luz. La luz es la que disipa las tinieblas. El candelabro de oro manda a construir un candelabro con 7 mecheros, 7 lámparas de oro. El candelabro, con su doble simbolismo de luz y vida,
pues expresa esta verdad. El pueblo se presenta ante su Dios, que es luz y es vida. Y esto es lo que recibe el pueblo, estos son los beneficios que el pueblo recibe de ese comercio, podríamos decir, que tiene con Dios en el código de la alianza, en esta alianza. Las 7 lámparas simbolizan la providencia de Yahvé, que multiplica sus ojos para velar por el pueblo escogido. Y viene manda construirle el tabernáculo. Digo que merece la pena leerlo en casa, no extendernos aquí demasiado, pero os voy a leer para que veáis hasta qué mínimo detalle está expresado cómo Dios manda construir el tabernáculo a Moisés, para que veáis hasta el mínimo. Dice: la morada la harás de 10 cortinas de hilo torzal de lino teñido de púrpura violeta, púrpura, escarlata y carmesí, entretejido y representando querubines en tejido plumario. Cada cortina tendrá 28 codos de largo y 4 codos de ancho. Todas las cortinas tendrán las mismas dimensiones. Las unirás de 5 en 5 y pondrás lazos de púrpura violeta en el borde de la cortina que termina el primer conjunto y lo mismo en el extremo del segundo. 50 lazos en el borde del primero y 50 en el borde del segundo, correspondiéndose los lazos los unos con los otros. Pondrás 50 líneas en uno de los conjuntos de las cortinas y 50 en el otro. Bueno, hasta el mínimo detalle. Casi es un mecano. Si lo fuéramos siguiendo, teníamos construido el tabernáculo. Bien. El interior de la tienda, el interior del tabernáculo, estaba dividido por un velo. La parte posterior era la parte más santa, el Santísimo, y estaba reservado para el Arca de la Alianza. En el Santísimo, solo el Arca de la Alianza. Y en la parte anterior, el Santo, donde se colocaban la mesa de los panes, de la proposición que hemos visto, el candelabro de oro y el altar de los perfumes. Ahora veremos para qué cada cosa. Es pues muy de destacar la suntuosidad con la que está construida el tabernáculo, pues desde luego era la morada del Dios, de su Dios de Israel, y tenía que ser una morada digna y acorde con la condición de Dios. Y Moisés pues se esfuerza en lo posible en enriquecerla como pueda, pues para atraer la atención del pueblo hacia esta tienda que va a ser la morada de Dios. Fijaos, aquí hay algunas veces las palabras expresan bastante más de lo que quiere decir, y ese es el verbo habitar. O sea, Dios manda construir el tabernáculo a Moisés, y por medio del tabernáculo Dios habita en medio de su pueblo. Bueno, pues cuando Juan escribe su evangelio, en el prólogo, nos dice más o menos lo mismo. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Así como el tabernáculo era símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, así Cristo, al encarnarse, su cuerpo es como el tabernáculo que contiene la divinidad, y a través de su cuerpo conteniendo su divinidad, Él habita en medio de nosotros, habita en medio de los creyentes. Toda esta relación entre Dios y su pueblo pues conllevaba una serie de ofrendas, de sacrificios, y le dice cuáles tienen que ser y cómo tienen que ser esas ofrendas y esos sacrificios. Primero le manda a construir el altar de los holocaustos. Recibe este nombre el altar donde se sacrificaban y se quemaban luego las víctimas que se ofrecían a Dios. Por lo tanto, se hallaba fuera del tabernáculo, lógicamente, al aire libre, enfrente del tabernáculo. Fijaos, esta era la misión principal, pero tenía una característica muy especial. Los 4 ángulos del altar
sobresalían como 4 cuernos que estaban revestidos de bronce y tenían carácter sagrado. El sacerdote, cuando sacrificaban las víctimas para el sacrificio, pues ungía con la sangre estos cuernos y tenían carácter sagrado porque cualquiera que había cometido algo que no estaba bien se agarraba a los cuernos del altar y recibía la protección divina. No podían hacerle nada mientras estuviese cogido a los cuernos del altar. Mirad, vamos a ver un ejemplo. Primera de Reyes 1:50. Y Adonías, por medio a Salomón, se levantó y fue a agarrarse a los cuernos del altar. Sí, sigue un poquito. Informaron de ello a Salomón. Adonías tiene miedo del rey Salomón y se ha agarrado a los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no ha de matar a espada a su siervo. Salomón dijo: si se porta bien, no caerá en tierra uno solo de sus cabellos, pero si es sorprendido en delito, morirá. ¿Veis? Adonías, que es un hermano de Salomón, que es un hijo de David, pues se ha atribuido y se ha proclamado rey en una zona pequeña. Eran los últimos tiempos de David, cuando la sucesión al trono de David, pues hubo sus problemas entre los hijos de David, Absalón, Adonías, Salomón. Y Adonías había proclamado rey en una zona y ante un determinado grupo pequeño, y Salomón, que es el heredero, que es el quien va a proclamarse rey, le dicen que Adonías ha hecho esto, pero por miedo a él se ha cogido a los cuernos del altar. ¿Veis? Era la característica que tenía esto de los cuernos del altar, que los protegía a quien a ellos se acogía. Bueno, así los cuernos del altar de los holocaustos significan la fuerza y el poder de Yahvé para proteger a su pueblo. El símbolo del cuerno es símbolo de fuerza y de poder. Como tenía un simbolismo sagrado, pues la fuerza y el poder de Yahvé para proteger a su pueblo. Luego, a continuación, le va dando una serie de instrucciones de cuáles son todos los ornamentos para los sacrificios de los sacerdotes, y por fin les habla de los distintos tipos de sacrificio. Como hay unos sacrificios en holocaustos, unos sacrificios pacíficos. Vamos a ver. Lo primero, le habla del sacrificio por el pecado. Fijaos que esto también tiene un simbolismo especial. Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes, tenían que estar libres de pecado cuando ofrecían los sacrificios. Entonces, para ello, debían imponer las manos sobre las víctimas que iban a sacrificar, y esto significaba que sus pecados eran transferidos a la víctima, que luego eran sacrificados en lugar de ellos. ¿Esto qué nos recuerda? Esto se hacía en la antigua alianza, pero algo parecido sucedió en la nueva alianza, ¿no? Jesús en Getsemaní cargó con todos nuestros pecados, y es Él, la víctima propiciatoria, la que con la sangre va a sellar ese pacto de la nueva alianza. Por eso, fijaos, muchas veces decimos, hablando del Antiguo Testamento, es toda una preparación para el Nuevo Testamento, y muchos signos y muchos tipos están tomados del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Recordad, por ejemplo, cuando las serpientes, así como Moisés levantó las serpientes en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que le mire con fe sea salvo. Bien, eso en cuanto al sacrificio por el pecado. El sacrificio por excelencia era el holocausto. ¿Por qué? Dice el texto que era de suave olor a Dios, era agradable a Dios. Era el sacrificio perfecto, porque en el sacrificio por holocausto toda la víctima
se quemaba en el altar ofrecida a Dios. No se reservaba nada. Era el sacrificio total, la entrega total de la víctima a Dios. Y tenían lo que llamaban el holocausto perfecto. El holocausto perfecto era el tributo que 2 veces al día debía ofrecer Israel en el altar a su Dios. Y fijaos, era tan importante para ellos que no se suspendía ni aun en las solemnidades grandes de Israel. En las fiestas solemnes, donde se ofrecían otros sacrificios, pues no se suprimía este holocausto perfecto, este holocausto perpetuo. El sacrificio se ofrecía por la mañana y por la tarde. Se sacrificaba un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Como indica el nombre de holocausto, el sacrificio era total, es decir, toda la víctima se quemaba en honor desinteresada, esa víctima en honor de Dios. El altar de los perfumes, que también estaba en la parte del tabernáculo. Hemos dicho, estaba la mesa de los panes, el candelabro y el altar de los perfumes. En el altar de los perfumes, que era una mesa también de madera revestida de oro, a la hora del holocausto perfecto, es decir, cuando se sacrificaba ese cordero por la mañana y ese cordero por la tarde, también por la mañana y por la tarde, en el altar de los perfumes se ofrecía una mezcla de perfumes. Tenían como objetivo, primero, un objetivo corriente, podríamos decir, que era pues evitar los malos olores, porque que se producían del derramar la sangre, de quemar las víctimas, pues eso producía un olor. Con esos perfumes, fundamentalmente incienso, se evitaban esos malos olores. Pero tenía otra significación especial. Decía que la nube de incienso que sube hacia arriba eran las oraciones ofrecidas a Dios. Dice el Salmo, vamos a leer un Salmo, el Salmo 141, el versículo 2. Nos hablará de esto, ¿no? El 141, versículo 2. Que mi oración será como incienso en tu presencia, y mis manos alzadas la ofrenda de la tarde. Que mi oración sea como incienso en tu presencia. Ese elevarse la nube de incienso simbolizaba la oración. También en el Apocalipsis nos presenta a los 24 ancianos con copas de oro en la mano llenas de perfume, que dice son las oraciones de los santos. Por lo tanto, esa nube simbolizaba la oración dirigida a Dios. Y vuelve a insistir otra vez Yahvé en este código de la alianza sobre el precepto del sábado. Después de que ya ha dado el decálogo, en el decálogo viene el precepto del sábado, pero ahora vuelve a insistir. El fundamento de este precepto está en la santidad del sábado y en la necesidad de respetar esa santidad. Pero ahora añade además otra razón, que es el sábado es la señal de la alianza entre Yahvé e Israel. De manera que quien profanaba el sábado, profanaba la alianza. Era, por tanto, una cosa seria y castigada con la muerte, como estábamos viendo en varios momentos, sobre todo del Antiguo Testamento. Se veía que quebrantar el sábado venía a suponer una especie de sacrilegio. Bien, le va a dar toda esta legislación en 2 tablas de la ley, dice el texto, escrito por el dedo de Dios. Dice
escrito por el dedo de Dios, es un modo de resaltar el origen divino del precepto, del decálogo. Es sin duda un antropomorfismo, ¿no? Presentar a Dios actuando como un hombre, que eso es un antropomorfismo, pero para recalcar la procedencia divina. Bueno, pues el Señor, Yahvé, ha hecho esta alianza con su pueblo, ellos lo han sellado con la sangre y todavía está Moisés en la montaña terminando de recibir la última firma, la última carta magna, podríamos decir, que sería el decálogo, los mandamientos, cuando el pueblo ya comete la primera infidelidad a la alianza, rompe la alianza con el becerro de oro. Fijaos, es verdad que el pueblo, por eso eran tan insistentes y tan severos contra la idolatría, porque el pueblo tenía una mentalidad propenso a la idolatría. Había vivido en Egipto, habría asistido, no asistido, por lo menos habría visto mucho culto hidrolátrico en esto y corrían el peligro de la idolatría. Y ellos pues querían tener, como los egipcios, un dios representado en algo y construyen el becerro de oro. Aarón, que es el que en ese momento está con el pueblo porque Moisés está en la montaña, pues condesciende con esta idea de hacer un becerro de oro que representara a Yahvé y les anima a tener una fiesta. Después de los sacrificios en holocausto, es decir, esos sacrificios que se ofrecerían enteramente a Dios, pues había otros sacrificios llamados pacíficos. La diferencia era en que si el sacrificio en holocausto, toda la víctima se ofrecía a Dios, en los sacrificios pacíficos, parte se quemaba como ofrenda a Dios y parte se consumía en un banquete, en una fiesta. Pues Yahvé, que desde la montaña ha visto la prevaricación del pueblo, pues se enciende en cólera y amenaza con exterminar a este pueblo. Y merece la pena que lo veáis en casa. Estamos en el capítulo 32 del Éxodo, en versículos del 7 al 14. Es como la manera conmovedora que Moisés pide a Dios que perdone a su pueblo. Conmovedora e ingeniosa, porque viene a decirle dos cuestiones fundamentales. Viene a decirle, hombre, si te has manifestado como el gran Dios que eres entre los egipcios, con los prodigios que has hecho allí para salvar a tu pueblo, y ahora acabas con ellos en el desierto, ¿qué van a decir los egipcios? Ese Dios que ha hecho esas obras ahora los saca y termina con ellos en el desierto. Eso por un lado. Y por otro, les recuerdan las promesas hechas a los patriarcas. Dice, a ellos le prometiste una gran descendencia. ¿Dónde va a estar esa gran descendencia si acabas con ella? Y como consecuencia de la intercesión de Moisés, dice el texto que Yahvé se arrepintió del mal que había dicho haría a su pueblo. ¿Veis? Estamos otra vez ante un antropomorfismo. Dios no es un hombre para arrepentirse de nada, pero para el efecto externo actúa como si se arrepintiese. Fijaos, a pesar de eso, hay un duro castigo contra el pueblo por esta idolatría cometida, porque ha sido como introducir el paganismo entre el pueblo. Y aunque Dios, es que a Dios en el Antiguo Testamento, cuando se habla en la introducción, se habla de la acción activa o la acción permisiva de Dios. A Dios se le pone al frente de todo. Dios es el que va al frente del ejército. Bueno, Dios permite más que hace. Entonces es aquí lo que pasa. Aquí Moisés llama a los que se habían mantenido fieles a Dios, en este caso fueron los levitas, y ellos exterminan el texto dice a unos 3.000. Nos hallamos también ante un lenguaje hiperbólico donde se exagera más para resaltar el hecho, pero queremos decir,
Se muestra aquí Moisés, aunque actúa en nombre de Dios, quiero decir, no es Dios el que dice que hay que exterminar, es Moisés hablando en nombre de Dios. Pero es verdad que lo que habíamos dicho antes, la idolatría era el gran peligro del pueblo y contra la idolatría se actuaba de forma contundente. Era como un escarmiento que cortara de raíz todo conato idolátrico. De todos modos, digo, la orden de matar dada por Moisés en nombre de Dios ha de atribuirse al propio Moisés. Y de nuevo Moisés vuelve a interceder por el pueblo. Y después de la justicia severa, ejecutada que ha llevado a cabo, Moisés sube de nuevo a la montaña e intercede por el pueblo ante Dios. Le dice, reconociendo primero el pecado, que perdone al pueblo o que tome su vida, o que él muera. Es pedir la muerte según la mentalidad del Antiguo Testamento. Dice, volvió Moisés a Yahvé y le dijo, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado, se han hecho un Dios de oro, pero perdónale su pecado o bórrame de tu libro que tú tienes escrito. Yahvé dijo a Moisés, a él que ha pecado contra mí es al que borraré de mi libro. Ve ahora y conduce al pueblo a donde yo te he dicho. Mi ángel marchará delante de ti, pero cuando llegue el día de mi visitación, yo los castigaré por su pecado. Y castigó Yahvé al pueblo con el becerro de oro que les hizo Aarón. Fijaos, al final el castigo que tiene para el pueblo es que él, no Dios, Yahvé, no va a ser el que vaya al frente dirigiendo al pueblo, sino su ángel, que ya veréis que en definitiva y en muchas ocasiones, si vemos el texto, el ángel que presenta es el propio Dios. Bueno, pues nos quedamos aquí, que hoy había que terminar un poquito antes para, si alguien quiere ir a misa, a las 8 en el Perpetuo Socorro aquí cerca tenemos misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en tu rostro se miran los santos y se conservan los ángeles. Haz de nosotros tus hijos, nos trasladamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta de la vida donde hay muerte, e ilumina los espíritus en que hay tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra fe la victoria. Somos aquellos y nuestros enemigos en su defensa contra nuestros estragos, mas con tu bandera nos esquivos seguro de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, que bella como la luna, única como el sol, que vive como